la expresión corporal y de tu cara es diferente. O sea, cómo muestras los sentimientos es diferente. Y entonces él me decía, en cine hablan más los ojos que las palabras. Ujú. Y es verdad, porque en cine un ojo es del tamaño de tu cuerpo. Claro. Sí, cuando vas a la pantalla a Es verlo, enorme. sí. Con lo cual, si tú lo tienes aquí, si lo tienes en tus entrañas, el ojo va a contar mucho más de lo que tú estás diciendo con palabras. ¿Cómo es esa transición o usar los ojos de fácil usarlos? Por ejemplo, ahora podrías hacer un ejemplo de buena persona, mala persona con los ojos. ¿Crees que podemos hacer ¿Se Esto puede es como intentar? cuando dices, ponte a cantar No, o ponte a bailar. No, podemos no intentarlo, Si pero pudiera hacerlo. sí crees que podemos hacer en plan de una persona amable y de repente eres Sí. una tremenda maldita Sí. persona, ¿sí? Sí. A ver, lo podemos intentar, vale. Vamos como una persona amable y apacible. Y ahora es mala. Claro, es que Es que es da muy simplemente mal una rollo, tensión. Belén Rueda es una de las actrices más icónicas del panorama cinematográfico español. Empezó en la televisión haciendo de azafata y más tarde de presentadora y luego dio el salto a las series con periodistas, alguna aparición en series como Médico de Familia y, por supuesto, Los Serrano, la cual catapultó su carrera muchísimo porque es una de las series más sonadas en la televisión de formato clásico. Su salto al cine vino con Mar Adentro, película con la cual ganó un Goya y a partir de ahí pues toda una trayectoria cinematográfica que le ha valido el título de Reina del Grito por la cantidad de películas de terror en las que ha estado involucrada. Hoy viene aquí con la excusa de promocionar Los Mortimer, aunque, como os digo, es una excusa porque vamos a hablar de un montón de cosas, de su desarrollo personal desde pequeñita hasta llegar a vivir a Madrid, pasando por casarse a los 20 e irse a vivir a Italia, y cómo el ballet ha sido una parte tan importante de su vida, o por ejemplo, cómo fue su inicio en la televisión y lo que es entrar en ese mundo de primeras en los 90, siendo una mujer joven. Por supuesto, vamos a hablar de Los Serrano también y del oficio de actriz, que tiene sus diferencias con el oficio de actor, como vamos a poder ver, pero también tiene sus diferencias desde hace 20 años hasta ahora, cómo estaban las cosas y cómo era ese entorno. Y hablando de entornos, te quiero invitar a que conozcas cuál es el entorno que se crea en los lives, en el sentido de la Birra Live Show, con el que vamos a estar una vez al mes en Madrid durante este año y además también dando vueltas por toda España. Échale un ojo aquí al link que te dejo abajo en la descripción para ver a dónde vamos a ir, y si puedes venir también vas a poder decirnos a qué ciudad te gustaría que fuéramos y también vas a poder participar en un sorteo para llevarte entradas gratis y que te paguemos el viaje. Como te digo, aquí abajo el link para poder verlo y nada, ya está. Te dejo con esta entrevista con Belén Rueda que espero que te guste tanto como me ha gustado a mí hacerla. Belén Rueda, bienvenida al Sentido de la Birra. Muchísimas gracias. ¿Me permites que te haga una pregunta? A ver. ¿Por qué el sentido de la birra? Pues empezó esto bebiendo cervezas en un bar, hablando con gente, y a mí me gustan mucho los juegos de palabras. Es como... La gente lo ve como una forma inferior de comedia, a mí me parece la forma más alta de comedia, los juegos de palabras. Entonces, pues eso, lo típico de acabar a las tantas con alguien en un bar solucionando el mundo y la vida y la existencia y el universo, y entonces de ahí salió el sentido de la birra. Pero eso no es producto de las birras, es producto de las personas. Y del tiempo. Ajá. Y del tiempo. Sí, es que es muy gracioso porque yo, por ejemplo, no bebo mucho alcohol. Empecé a beber alcohol hace muy poco. ¿Ah, sí? Sí. Pero sin embargo, cuando quedaba con mis amigas, venga, una birrita. Y es como, una birrita significa conversar. Exactamente. Esto parece muy gracioso y muy divertido, pero cuando tienes hijos, hijas en este caso, yo decía, fíjate que es curioso que parece que solamente alrededor de la bebida puede haber una conversación. Pero yo durante toda mi vida soy una gran conversadora, me encanta y no he bebido, he estado en las fiestas, cerraba los lugares y es como una costumbre. O sea, quiero decir que es una costumbre que no necesitas eso para poder estar a tope en todas las situaciones. Conversación, diversión, baile. Pero igual siempre ha habido como algo de compartir, de consumir, porque si no es una cerveza, es un café, o es un té, o es vamos a quedar para comer, ¿no? Bueno, porque es alrededor de una mesa. Bueno, y últimamente lo del comer se ha hecho mucho más poderoso que hace unos años, ¿no? Antes era más en casa y ahora es más fuera. Totalmente. Yo lo veo sobre todo para trabajo, cosas de vas a hacer un proyecto con alguien, pues quedamos a comer. Sí. Y es como hay algo ahí en el quedar a comer porque ¿quién elige? Quedar a comer es como tenemos que hablar.
¿no? Exactamente. Mira, yo recuerdo que mi hija pequeña una vez era Halloween y entonces la veo disfrazada ella y a su amiga, iban vestidas de negro y con un montón de cartelitos. Y digo... Y los cartelitos eran... Los habían escrito ellas, se los habían enganchado con imperdibles. Era, tenemos que hablar, las notas han salido ya. ¿Dónde estás? Vale. Eran como frases de terror. Como me he quedado sin gasolina, Sí, no tengo dinero. El típico que va disfrazado de la declaración de Hacienda, ¿no? También en Halloween, en plan de, venga, adelante. Sí, pero para mí hay algo de esto que nos hemos acostumbrado, yo creo que es parte de cómo hemos evolucionado, ¿no? Alrededor de algo que suelen ser hogueras o que solía ser el lugar, que luego de ahí nace el concepto de hogar, ¿no? Alrededor de la hoguera. Un lugar donde estás tranquilo y puedes o comer o beber, y entonces ahí es donde hablamos. Siempre metemos o comida o bebida para conversaciones largas. Como bueno, ahora quizá tiene un poco más... Ahora tiene más sentido, porque es verdad que no paramos, literalmente. Quiero decir, no nos sentamos. Y a lo mejor el único momento donde te puedes sentar a conversar largo, como aquí, pues es alrededor de una mesa. Sí, de todas maneras, fíjate, hasta en nuestra profesión esto ha evolucionado. Estaba hablando antes con tu compañera y con mi compañera que ha venido conmigo, que es curioso cómo ha cambiado también el tema de las entrevistas. Yo recuerdo que la primera entrevista que hice en un junket, que la gente dice que es un junket. Bueno, pues el junket es cuando se reúne a todos los medios y cada periodista tiene 10 minutos. Y te ponen detrás el decorado con el nombre de la peli y tal y cual y pasan, ¿no? Y van pasando y te ponen y les ponen un reloj. Tienen 10 minutos y van viendo que les va quedando menos tiempo. Bueno, pues la primera vez que a mí me pasó esto, porque antes no, antes era pues como estamos haciendo ahora, te sientas con el periodista y hablas mucho de tu película, como en este caso de que estamos con el estreno de Los Mortimer en agosto, y te tomas tu tiempo. Pero, sin embargo, aquí son como 10 minutos. Y la primera vez que me pasó esto fue con Mar Adentro. Estábamos en Los Ángeles, además era en inglés, y en el set estábamos Bardem y yo, y luego Amenábar estaba él en solitario de un lado para otro. Y entonces nos sentamos allí y veo que a los 10 minutos se levanta el periodista y digo, ¿qué hemos dicho? Lo hemos hecho mal. Claro, hemos hecho mal porque este señor se ha ido. Y dice, no. Y entonces me lo dijo, dice, intenta ser muy concisa porque yo me enrollo mucho. Dice, intenta ser muy concisa porque cada uno tiene 10 minutos. Digo, ¿pero qué podemos decir en 10 minutos? Pues poquitas cosas. El título de la película, cuál es nuestro personaje y chao. Y la misma pregunta muchas veces, ¿no? Me imagino. Y la misma pregunta muchas veces. Es verdad que siempre decimos que nos preguntan lo mismo, pero es que realmente en 10 minutos, de todas maneras, también está hecho de otra manera. A los periodistas se les da también un resumen de lo que es la película, los actores, personajes, el argumento, para que puedan hacer otro tipo de preguntas. Pero sí que es cierto que esto es un gran ejemplo de las revoluciones a las que vamos, ¿no? Claro, aquí además tuvimos hace ya un tiempo a un colega aquí, Quique Macías, que es con el que hacemos shows en directo y mil cosas, pero cuando vino como invitado de las primeras veces decía que él como cómico sentía que ahora tiene que trabajar más que antes, porque ahora no solamente es ve a hacer tu show o ve a grabar, sino hazte tus redes sociales, mantén una imagen concisa y concreta y con sentido de quién tú eres, porque las marcas no sé qué, o sea, ¿tú sientes esto de que es más trabajo ahora? La ventaja es una trampa. Sí. Sí. Permíteme que te quite un minuto de esta entrevista porque sé que estás hasta las narices de la aplicación del móvil de tu banco y te voy a explicar todas las cosas buenas que puede hacer por ti N26 y su aplicación. Es que esta gente se ha esforzado para que todo sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, si eres una persona de carácter despistado como yo, te va a venir muy bien porque te manda notificaciones para avisarte de pagos futuros y domiciliaciones para que te puedas un poco arreglar el mes con lo que sabes que te va a entrar y que te va a salir dentro de nada. Otro ejemplo, el Iván, mi primo, pesadísimo. No, hombre, el Iván, lo del número de la cuenta, en lugar de tener que estar escribiendo cada Iván al que tienes que hacer una transferencia, con una foto te lo escanea y ya te lo convierte en texto para que sea todo mucho más fácil. Y tienes cosas más útiles como que al pasar por tus transacciones vas viendo cómo el saldo va cambiando. Entonces sabes antes de cada transacción cuánta pasta tenías y cuánto tienes después. Una cosita así más sencilla, pero mola. Y un montón de funcionalidades más que te dejo a ti que las descubras. Si no tienes todavía tu cuenta de N26, ábretela usando nuestro código ELSENTIDON26, donde te van a dar por abrir tu cuenta y usarla durante el primer mes 50 euros por la cara. Puedes ver las condiciones específicas cuando te abras la cuenta en la página de N26 y ya está, ya te dejo con la entrevista. Es una trampa, pero yo creo que hay muchas cosas en la vida que parecen ventajas a una determinada edad y luego son una trampa.
Una puede ser esto, porque es verdad que es una ventaja al principio, porque te das a conocer más fácilmente sin tener que pasar por unos intermediarios que eran limitados, ¿no? Pues si estás, por ejemplo, en las series era una cadena, ahora son las plataformas. De alguna manera es como una ventana abierta, esto es como todo. Las ventanas abiertas son buenas para unas cosas y muy peligrosas para otras. Pero es verdad que después tienes que ir alimentándolo. Madre mía. Mira, es muy curioso. Yo no tenía redes sociales hasta que llegué a una película que no tiene ningún sentido, que es Perfectos Desconocidos, que además hablaba de este tema, del tema de los móviles, de las redes sociales, del tiempo que nos pasamos con el teléfono. Y varios actores me dijeron, pero ¿cómo puede ser que no tengas? Juana Costa, Dafne, Pepón, Nieto. Me decían, ¿cómo puede ser que no tengas redes sociales? ¡Trae aquí! Y te hicieron ahí. Y entonces digo, déjame en paz. Porque es verdad que todo este tema de tu vida privada vas intentando protegerlo. Claro. Yo generalmente intento protegerlo por mí misma, pero también tenía hijas pequeñas que si tú introduces una ventana, pues no les dejas tener una infancia como deberían tenerla, ¿no? Después ya cuando se han hecho mayores ya ellas deciden. Pero hay un momento en el que si tú decides por ellas, creo que tienes que decidir de una manera un poquito más protectora, ¿no? Y entonces yo tenía una relación con este tipo de periodismo pues un poquito tensa, porque también en mi vida me han pasado cosas muy dolorosas y eso gusta mucho a las revistas. Y entonces no quería por eso, porque digo, madre mía, si toda la vida he ido en contra de esto, porque ahora me voy a poner a favor de... Pero también hay que entender que hay determinadas cosas que son evolución y que no por eso puedes dejar de decir esto sí, esto no, ¿no? ¿Pero tú las gestionas tú o tienes alguien con quien lo delegas? Yo. Sí. Así voy. Ostras. ¿Y no te satura esto? Pues no me satura porque me lo tomo con filosofía. Que gracias a Dios esta palabra y esta actitud se ha puesto de moda otra vez. En su momento, mira, hasta en los colegios querían eliminar la filosofía y para mí me parece que es algo muy importante en la vida porque sí, es muy importante. Es muy importante porque no es solamente hablar de algo, es que estamos hablando del sentido de la vida. Totalmente. Sentido de la guerra, sentido de la vida. Y sí, lo gestiono yo. En principio sí que pensé que tenía que tener a alguien, pero claro, escribía cosas que no tenían que ver conmigo. Tendría que conocerme tanto. Y además me pedía tantas cosas que digo, me pides todo esto, pues ya me lo hago yo. Claro. Sí, bueno, yo tengo un colega que lo que hace es tener una persona que le manda todo por WhatsApp y dice, publica esto. Y entonces luego lo que no tienes es esto para mirar, porque él, y a mí me pasa igual y me lo estoy planteando, con la excusa de que es trabajo y que me viene bien, a veces estoy un montón de horas que abro para ver una cosa en Instagram y acabo ahí. Te quedas. Y de repente miras otro y dices, ha pasado media hora, ¿qué narices ha pasado? Ha pasado media hora y ¿qué ha pasado, no? Claro. Y no me acuerdo de nada de lo que ha pasado. O sea, no es como que... Sí, me acuerdo de este vídeo que me ha dicho algo que es interesante de música y de lo demás no me acuerdo de nada. No sé qué ha pasado en ese tiempo. Sí. Pues fíjate, yo es que hay personas que admiro, por ejemplo, como periodistas como Carlas Francino, que no tiene redes sociales, y digo, caray, ¿cómo hace? Porque, bueno, también es verdad que estamos en una profesión que es de cara al público y de alguna manera tienes que dar a conocer lo que estás haciendo. Porque si no lo das a conocer, es un poco egocéntrico el pensar que todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Y que tú va a mirar para ti. Claro, que si no lo cuentas, ¿no? Que esto también ha evolucionado en nuestra profesión porque yo vengo de la televisión y en la televisión se hacía mucha promoción porque además lo que hacía salía inmediatamente, porque en las películas tú terminas de rodar una película y a lo mejor sale al año, ¿no? Después de la edición y todo. Pero en televisión salía enseguida y entonces había que hacer promoción. Cuando entré en el mundo del cine, que no entré muy joven, pero entré con 40 años ya, me miento ayudita, pues yo tenía ya ese concepto y esa educación de que había que hacer promoción de aquello que haces, porque si no la gente no se entera, la gente tiene su propia vida, por favor. O sea, nosotros en algunos momentos nuestra profesión es entretenimiento, en otras veces es social. O sea, de alguna manera lo que haces quieres que lo vean y para que lo vean tienes que contar qué es lo que es, ¿no? Y tenía compañeros, sobre todo hombres, que decían, bueno, es que a ti te gusta esto, porque claro, cuando tú vas, pues vas de una determinada
manera vestida. Y no solo eso, yo me lo preparo. O sea, igual que vosotros os preparáis a la persona que vais a entrevistar, pues yo me he escuchado los podcasts tuyos. Bueno, gracias. Tal. O sea, quiero decir que a mí me gusta esto también de alguna manera como para hacer que todo rule de una manera un poco más natural y saber dónde estás, ¿no? Igual que muchas veces nosotros exigimos que el periodista que haya visto la película, bueno, exigimos que nos gusta que haya visto la película. Totalmente. Y no sé qué te estaba diciendo. Me estás hablando de que estás más acostumbrada a hacer promoción y que los hombres te decían y entonces que te me gustaba. decían, bueno, es que a ti te gusta esto. Digo, no, cariño, yo estoy mucho mejor en mi casa. Y haciendo lo que me da la gana en vez de esto. Pero soy consciente de que forma parte de mi trabajo. Y con los años he aprendido a decir, bueno, pues ahora esto es trabajo y esto es mi vida privada. Y muchas veces me preguntan, ¿te volverías a los 20 años? Ni de coña. ¿No? Ni de coña. ¿Por qué? Ni de coña. Pero la inocencia de la vida, la juventud, ¿Qué te crees? la energía. Que con la edad que tengo yo no hay inocencia, vamos, así me las dan todas. No. A ver, la inocencia se sigue manteniendo, pero la dejas entrar cuando quieres. Pero se sigue teniendo, hay que tener curiosidad por la vida y esa no la he perdido nunca. Pero con 20 años, esa inseguridad que tienes por todo, ¿qué van a decir? ¿Gustará este proyecto? ¿No gustará? ¿Lo he hecho bien? Toda esa sensación de que lo que piensan los demás te lo metes en tu propia mochila y al final ya no sabes muy bien qué es lo que realmente quieres hacer tú porque te estás haciendo también una carrera profesional. Pero hay veces que en nuestra profesión, que es de cara a un público, yo creo que casi todas al final, porque al final, aunque no sea un público más extenso, pues al final incluso un trabajo que no sea de cara al público, también tienes a un jefe, a unos compañeros. Al final eso es un peso tan grande y te crea una inseguridad que no te viene de fábrica, que muchas veces no te deja ser tú. Y ya cuando van pasando los años te das cuenta de que, aunque haya habido un momento de que algo no haya salido como tú quieres exactamente, que a mí la palabra fracaso no me gusta nada. La palabra fracaso parece que es que queda ahí anclada para siempre y se aprende mucho más de aquellas cosas que no han salido bien que de las que han salido bien. ¿Por cuál la cambiarías? ¿Por qué palabra la cambiarías? Fracaso, ¿por qué la cambiaría? Pues por evolución. ¿Te puedo proponer intento? Intento. ¿Ha sido un intento? Intentar no me gusta. ¿No? No, porque intentar te quedas a medias. Y realmente es que es una pena que haya determinadas palabras. El fracaso es, esto no ha salido bien. O como esperaba. O no ha salido bien o como esperaba. Sí, bueno, en nuestra profesión se nota, ¿eh? Sí, van al cine o no van al cine. Claro. Y además te lo repiten continuamente. Sí. Es igual que éxito, ¿eh? Son dos palabras engañosas. Pero el fracaso es de algo muy determinado. Cuando ya cumples muchos años, te das cuenta de que eso no te marca si tú sigues trabajando y no quedándote anclada en que si es un fracaso es que tú no sirves para eso. Ajá. A eso me refiero con el tema de fracaso. Claro. La palabra no está mal, pero es un fracaso de un momento en concreto. Es como la felicidad. La felicidad, el día completo, las 24 horas. No se puede posible. tampoco, ¿no? Son instantes, momentos de felicidad que te permiten tener una energía muy positiva para ese día, ¿no? A mí hay una canción que me encanta de Serrat. Cuando me levanto por la mañana a las 5:30, que de noche no han abierto las calles, digo... Y ya llevas pues un mes de rodaje y levantándote todos los días a esa hora. Digo, ¡ay, madre de mi vida! Y entonces digo, hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Totalmente. Pero es que a mí me parece también que el fracaso... Mira, por ejemplo, hace poco entrevistaba a una divulgadora de ciencia, que ella también es científica, bióloga, biotecnóloga. Y ella decía que muchas veces se ve el fracaso como el final de algo, cuando, por ejemplo, en ciencia el fracaso te muestra caminos que no tienen por qué ser por ahí, pero también te muestra otra dirección, ¿no? Que un fracaso en ciencia
no se valora a los científicos que no han demostrado que algo era de esta manera, pero al no demostrarlo por aquí, están diciendo a la comunidad científica, estás eliminando esas posibilidades. no vayáis claro. por aquí porque no pinta bien, ¿no? Claro. Y para uno mismo también puede ser eso. Tú haces algo y dices, Exacto. ostras, por aquí no era, pero entonces ya te ha delimitado otro camino, no es algo tan terrible. Claro. ¿Sabes? Simplemente es pues que aquí había una pared y ya está. Y entonces esa pared, pues bueno, me puedo poner muy testarudo si realmente creo que detrás de esa pared, ¿no? Pero puedo simplemente decir, ah, no, pues, vale, pues era por aquí entonces. Claro. Sí, es que realmente es ahí y las cosas suceden, quieras o no suceden. Ujú. El problema es cuando te quedas enrocado. Es como... El dolor no se elige, pero el sufrimiento sí. O sea, quiero decir, tú te quedas enrocado en el dolor y eso se llama sufrimiento. Y a tu alrededor pasan muchas cosas maravillosas y pasan cosas muy dolorosas. Ujú. Tampoco es conveniente decir, bueno, no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. No. Hombre, Porque si pasa algo que te duele y es con respecto a algo que quieres o a alguien que quieres mucho, pues indudablemente hay que pasar un duelo y el duelo hay que pasarlo. Y hay una pregunta que es muy absurda, que dicen, ¿has superado esto? Bueno, define superar. ¿Qué es superar? ujú. Para ti, ¿qué es superar? Para mí, Ujú. yo creo que yo lo cambiaría por asimilar. Porque algo muy duro que te ha pasado o algo muy difícil ya es parte de ti. Claro. Ya está. Es parte de quien tú eres y ha configurado Claro. unas cosas en tu cabeza. Pero asimilarlo para mí es más que superarlo, ¿no? Claro. O sea, como es, vale, lo he integrado en quien soy y entonces ya puede formar una parte armoniosa de este ser que soy yo ahora. Claro, es que yo decía, si superar significa olvidar, no. No. Lo que pasa es que lo tengo colocado en un lugar que es más sano para mi salud mental. Mm. Pero eso no significa que en un momento... Hay momentos en los que a lo mejor recuerdas ese momento y lo recuerdas incluso con nostalgia porque te gustaría traer a lo mejor a esa persona a tu Ujú. lado. Y hay otros momentos en los que realmente te vuelve a doler. Pero no te quedas anclado y enrocado en ese Ujú. dolor, porque es que quedarse enrocado en el dolor no te deja avanzar. Y la vida tiene muchas cosas maravillosas para ofrecerte. Y siguen siendo muchas buenas y muchas menos buenas. A mí se me ocurre una metáfora así sacada de la manga que sería como si tú tienes una casa cuando naces que es pequeñita y vas añadiéndole habitaciones, ¿no? Y cada una es esta. Cuando entras en un momento muy duro o de mucho sufrimiento, creas una habitación de la que no sabes cómo salir. O sea, las demás vas teniendo tránsito, ¿no? Y cuando encuentras cómo se sale de ahí, esa habitación no se ha ido, no la demueles y tal, y de vez en cuando paseando por la casa te vas a dar cuenta, ostras, estoy en esta De que habitación. está. Pero bueno, se sale por ahí. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí un Sí, rato también, porque como sé cómo se sí. sale, puedo habitar esto sin el pánico de, pero ¿cómo se sale? No, ya está, sales por aquí y esto sigue estando aquí y no pasa nada. Y es parte de la casa, está todo bien. Efectivamente. Y también es parte de tu propia formación. Yo que además tengo una carrera profesional muy atípica. Sí, Empezó ahora al vamos a revés. hablar de esto, porque He empezado en teoría al revés, pero ¿quién dice que el camino es solo uno? Esto es como cuando estás discutiendo con una amiga o con un amigo y dice, no, porque es que la realidad es esta. Pero es que la realidad la hemos creado los hombres. La realidad no existía antes. O sea, ¿por qué la realidad tiene que ser solamente un camino? Hombre, realmente para el orden social es conveniente que haya crear una determinadas narrativa, normas, porque si no sería un caos absoluto. Pero luego cuando estás en la intimidad con alguien, la realidad para cada uno... Fíjate, yo estaba escuchando, a mí me gusta mucho escuchar la radio. Ujú. Y era una de las secciones, hablaban con gente que había pasado pues momentos... muy complicados mentalmente y habían estado ingresados durante un tiempo. Y hubo una frase que se me quedó muy grabada de una chica que dijo, porque ya oía voces. Ujú. Entonces, claro, tú desde fuera no las oyes, pero ella las oye. Y dice, después de todo mi proceso, dejé de oír las voces y sentí mucha soledad. Es muy fuerte esto. O sea, su realidad es muy diferente a la tuya. La realidad de cada uno pasa por un determinado filtro. Es verdad que hay un momento en el que hay que definir algo porque si no, no avanzaríamos. Pero la mayoría de las veces el comportamiento de las personas viene marcado por su personalidad y por su pasado.
¿Tú por qué dices que se empezaba al revés? Pues porque empecé como azafata en televisión, después presenté programas de entretenimiento, después hice series de televisión, después hice cine y después teatro. Que existen los saltos que se supone que no se permiten o que no se hacen, o menos sobre todo en los 90. O sea, como pasar de los 90 de la tele a hacer una serie y luego principios de los 2000. Ha sido un temazo eso. Claro, es un temazo. Vamos a ir a eso, porque esto me parece... Bueno, espérate, antes de nada vamos a hablar un poco de la promo para que no se nos quede colgada, porque aquí nos vamos a poner un poco tal, ¿no? De los Mortimer, que estuve viendo el preview, como os gusta, que veamos las cosas. Y me parece, sobre todo, lo que más me viene aquí preguntar es, cuando tú tenías la edad del público al que va dirigido los Mortimer, que es como una preadolescencia, cine juvenil, etcétera, ¿qué habría sido para ti en contacto con una película así? Pues mira, es curioso porque a mí me han definido como la reina del grito, que me encanta. Claro, sí, la señora... Yo no soy de etiquetas. La imagen del terror. No soy de una sola etiqueta. Yo las tengo todas en mi casa. Y según salgo digo, pues mira, hoy me cojo esta. Y la de la reina del grito, porque además el Festival de Sitges me parece un festival maravilloso, con cinéfilos empedernidos. Yo en esa edad era bastante miedosa. Yo recuerdo que mi hermana Chus decía, nos vamos a ver viernes 13. Digo, yo no. O sea, tenía auténtico pavor con este tipo de películas. Sin embargo, Los Mortimer es una película que está emplazada en un lugar, que es una familia que vive cerca del cementerio, que se dedican a... que tiene una funeraria. Pero sin embargo tiene un punto como más amigable. Y al mismo tiempo pues es una aventura que te gustaría vivir en pleno verano. De, wow, pues mira, yo al verano me junto con unos amigos y vivo algo así. Porque claro, estamos en una película y nadie muere, ¿sabes lo que te digo? Claro. Que esto es la segunda parte de ver una película. Pues no sé, si la hubiera visto, pues con esa edad son las determinadas aventuras que te gustaría vivir como lo estás viendo en pantalla, porque luego eso, llevado a la realidad, es como cuando ves una película en la que hay muchísimas muertes y se mata como quien se toma una hamburguesa. Que en su momento también hice una película en la que hablábamos un poco de eso. Es que se está quitando la vida a determinadas personas y estamos dando esa información a mentes que están en formación, ¿sabes? Y es como quitar la vida así como así. Pero como entretenimiento así de verano y luego también tiene su punto de que es el bullying dentro de los colegios. Sí. Porque se aparta a una persona sin sentido porque sea diferente. Tiene varias cosas. Y a mí luego me ha encantado hacer este personaje porque es muy bruta. Y como siempre, como soy rubita y todo el mundo se cree que soy muy delicada, me gusta mostrar que no. Pero en este personaje más hay una cosa que yo veo mucho en cómo construyes personajes, como yo intuyo que construyes, pero no sé, y corrígeme si me equivoco, pero siento que mucho de tu trabajo recae en el rostro y en la expresión facial, en qué haces con los ojos y en cómo viven estos personajes. Porque esta mujer en Los Mortimer, claro, estás en los dos lados, en ser una persona encantadora y luego en ser bueno, no quiero destripar nada, pero no ser tan encantadora y tener un punto más oscuro. Pero es que la realidad también es así, dentro de que es una adaptación de un cómic de Lea Macé, no sé cómo se pronuncia porque es francesa, es un cómic, son 3 cómics, que me los compré y me los leí porque a mí los cómics me encantan. Y de alguna manera, incluso en la vida real, aquellas personas que son las que más daño te pueden hacer, no llevan el cartel de... No sé, cuando mis hijas eran pequeñas y empezaban a salir, yo decía, no llevan el cartel de soy el malo, al contrario, suele ser gente muchísimo más amable, se pone esa careta de amabilidad para poder ganarse tu confianza y después hacer contigo lo que quiera. Y de alguna manera, cuando haces un villano, porque me encanta esta palabra, ¿dicen malo o bueno? No, la de villano, hablando de cómic, me gusta mucho.
pues siempre tiene esa doble cara para poder hacer luego lo que quiera, que no suele ser muy bueno. Pero me parece muy interesante cómo, si tuvieras otra vez, o si vas al principio de la peli, cómo se presenta ese personaje y luego cómo va, Sí. ¿cómo cambia esto? Son expresiones faciales muy concretas, es sobre todo la mirada y el esto, que es de ser alguien que dices, joder, qué buena persona que tal, y de repente un cambio muy sutil y ya no... Sigues viendo a la misma persona, pero ves esa otra parte. Y yo eso lo he visto mucho en tus personajes. ¿Sabes por qué? Mira... cuando estaba preparándome para el casting de Mar Adentro, que hice 3 fases, la primera iba a tralar y tralara porque dije, pues es que no la coger ni de coña. Entonces, pues iba súper relajada. La segunda ya me dijeron que lo iba a hacer con... Bueno, que me daba la réplica Javier Bardem, y ya me puse como un flan. Fíjate tú lo que es la presión que te metes tú solo. Porque nadie te está diciendo ahora tienes que dar, bueno, sí, tú misma te dices que tienes que dar el do de pecho y es lo que están esperando los que están allí, pero si lo haces desde un lugar más relajado, que yo no lo he conseguido hasta hace muy poco, pues es mucho mejor. Pero cuando estaba preparando este casting, lo estaba preparando con un amigo mío que es actor, y como yo había trabajado en televisión, en series es una expresión diferente. Yo después, cuando he trabajado en cada medio, la expresión corporal y de tu cara es diferente. O sea, cómo muestras los sentimientos es diferente. Y entonces él me decía, en cine hablan más los ojos que las palabras. Y es verdad, porque en cine un ojo es del tamaño de tu cuerpo. Claro, sí, cuando vas a la pantalla a verlo, es enorme, sí. Con lo cual si tú lo tienes aquí, si lo tienes en tus entrañas, el ojo va a contar mucho más de lo que tú estás diciendo con palabras. Y eso se me quedó grabado en ese momento, y es verdad que independientemente de que tengas una secuencia en la que no estás hablando, a mí me gusta mucho observar en la vida normal. Y cuando estoy rodando, me gusta mucho mirar a los actores. Y por eso, en esta película, cuando estoy con los chicos, con los adolescentes, me gusta mirarles para ver dónde tengo que entrar o sea, dónde tengo que entrar a nivel emocional. Y luego es importante también el trabajo de antes para que ellos también estén tranquilos o nerviosos dependiendo de lo que les toque hacer. Quiero decir que yo creo que esto es como una especie de ¿cómo se llaman las carreras estas de atletismo que te pasas como un testigo. Que pasas el testigo, ¿no? El testigo de darás lo mejor de ti cuando estés tranquilo, y si te toca un momento de ansiedad, sea porque tú quieres colocarte en ese lugar, no porque te supere, ¿no? ¿Cómo es esa transición o usar los ojos de fácil los ojos? Por ejemplo, ahora podrías hacer un ejemplo de buena persona, mala persona con los ojos. ¿Crees que podemos hacer ¿Se puede intentar? Como cuando dices, ponte a cantar, o ponte a bailar. No, podemos no intentarlo, si pudiera hacerlo. Sí crees que podríamos hacer en plan de una persona amable y de repente eres una tremenda maldita persona. ¿Sí? Sí. A ver, lo podemos intentar, vale. Vamos como una persona amable y apacible. Y ahora es mala. Claro, es simplemente una tensión. Es una tensión. Es que da muy mal rollo. Pero sin embargo, te voy a decir una cosa. Mira, a lo largo de todos estos años hay pues mucha gente que le interesa cuál es nuestro proceso de trabajo. Y hay una cosa que nos preguntan siempre, y es ¿cómo consigues llorar? Es que yo no lo sé. O sea, quiero decir, a ver, dependiendo de tu forma de trabajo, tú a los personajes, o sea, creas un personaje, y ese personaje viene con aquello que te da el guión, la directora o el director, y con tus propias herramientas. Estos ojos son siempre los mismos, esta cara siempre la misma, independientemente de que te maquillen o de que también hace mucho el maquillaje y también hace mucho el vestuario. Hay veces que el vestuario te lo colocas y ya tienes el 50% del personaje, sobre todo cuando estás haciendo época y no puedes respirar con los corsés. Claro, por ejemplo. Entonces ya, ¡bum!, te coloca de una manera diferente. Pero tiene que ver con la evolución y con la persona que tienes enfrente. Para mí es muy importante como actriz tener al otro actor o a la otra actriz delante, porque te da mucho más que si solamente te lo imaginas, que muchas veces no es posible, y entonces ya te haces tu propio trabajo. Pero no es una cuestión de
de soy la mala y entonces pongo cara de mala, sino hay algo de maldad dentro de cada uno de nosotros. Y entonces tú recuperas ese momento en el que a lo mejor has odiado a alguien porque te ha hecho algo muy tal. Y nosotros no solamente tenemos memoria para los textos, tenemos memoria emocional. Para mí es mucho más importante la memoria emocional incluso que la memoria de los textos, porque los textos es trabajo, te pones y sale. Y es verdad que la memoria a este nivel es un músculo, o sea, cuanto más estudias, más fácil te resulta. Hay que ponerse, ¿eh? No estoy diciendo con esto que sea de andar por casa. No. O sea, hay que ponerse y hacer codos. De hecho, tengo unos callos en los codos que no te cuento. Pero que además te lo digo, ya me he hecho mayor y me tengo que poner algo porque es que me duele de estar ahí apoyando los collos. ¿Quieres otro posavasos para apoyarte? Pero la memoria emocional es muy importante para los actores. Porque en la memoria emocional tú la rescatas de algo que te pueda haber pasado a ti, pero luego tienes que hacerlo a través de cómo es el personaje. Hay personajes muy nerviosos que se mueven mucho, hay personajes muy fríos, pero la emoción interna es muy importante y luego la pasas por ese filtro que es el personaje. Pero esas emociones internas, el que diga que nunca ha sentido odio por alguien brutal, es mentira, porque todos tenemos dentro de nosotros amor, odio, alegría, tristeza. Las emociones más básicas todos las tenemos dentro y luego nuestra personalidad la compone el que tú potencies más unos u otros. ¿Tú crees que se puede acceder a la memoria emotiva sin revivir o sin reconstruir el relato? Es decir, acceder a la emoción sin tener que acceder a la memoria que te lleva a esa emoción porque tu cuerpo ya sabe. No. Por eso es tan peligrosa también nuestra profesión. Porque a veces yo hay días que llego a mi casa de un rodaje y si es un rodaje dramáticamente oscuro, hay veces que llego a mi casa y me cuesta quitarme un poquito esa sensación. No sabría decirte exactamente el qué, pero sí es como una especie de nube, recuerdo, que no voy a decir negativo, pero sí de tristeza y de dolor que a veces te cuesta, a mí me cuesta a veces quitármelo. Sí. ¿Es más difícil con los personajes extremos en modo terror y así o con los dramas más intensos? Ese tipo de sacártelo de encima. Es que el terror es un extremo como el de la risa. La gente se cree que es mucho más fácil hacer reír que el drama. No es verdad. Y el terror tampoco es fácil. Y para mí, para que sea una comedia buena, tiene que nacer de algo real. Porque el hacer... bueno, también puedes hacer un personaje que sea un estereotipo. Pero bueno, es porque porque el guión, porque la directora, el director te dicen que tiene que ser así. Pero si no, los momentos más cómicos nacen de algo muy real. Y los de terror también nacen de algo muy real, con lo cual las emociones que tú recuperas de ahí, aunque después sean muy extremas en la historia que estés contando, nace de algo emocional verdadero. Entonces, ¿crees que es necesario o se vuelve necesario para un actor cuando se enfrenta a esto tantas veces la terapia como complemento a la formación y a la carrera y al entrenamiento, etcétera? Yo creo que la terapia es buena en general para todo el mundo. No, yo creo que es verdad que los años en esta profesión, yo decía a mis hijas, la madurez no es que sepas en todo momento lo que quieres hacer o cómo enfrentarte a las cosas, sino que cuando pasas una situación que no era la que tú esperabas, cada vez tardes menos tiempo en digerirla. Yo creo que eso es la madurez, no el no vivirla. No el no lanzarte, el investigar, porque si te quedas parado, desde luego no te va a pasar nada. Eso seguro. Pero la nada es lo peor. Tienes que intentarlo. También es verdad que según vas cumpliendo años tienes más herramientas para todo, pero yo creo que las herramientas te hacen no sufrir, no divertirte, no encontrarte en una situación en la que no sabes por dónde salir, sino que los años lo que te permiten es que eso lo digieras de otra manera y lo coloques en un lugar diferente. Con lo cual, es verdad que nuestra profesión... Mira, el otro día estaba en el Mad Cool, ¿vale? A mí la música me gusta mucho, pero no me acuerdo del nombre de la... Es un desastre. Y me gusta el ambiente, me gusta... hay una energía como muy... O sea,
es una energía que en un momento dado no te puede apetecer, pero en el momento en el que yo digo que si algo es como mis proyectos, dices, bueno, sí o no. Una vez que digo sí, ya es el mejor. Y tienes que defenderlo. Tienes que defender tu personaje, defender el proyecto, defender el equipo, defender todo, porque es la única manera de que todo salga bien. Bueno, pues digo que entonces había una cantante, había tanta gente viéndola, siguiéndola, tarareando su canción. Olivia Rodrigo. Tiene un directo que a mí me flipó y digo, ¿pero cuántos años tiene esta niña? 22. ¿Tú crees que se puede digerir fácilmente ese movimiento de masas, estando tú ahí en el escenario con 22 años, que no sabes ni dónde tienes la mano derecha? Y todos hemos pasado por esa edad. Pero yo creo que hay determinadas cosas que es muy difícil de digerir. Entonces hay profesiones que son de cara a un público que continuamente unos te están diciendo que qué bien, otros se están aprovechando del éxito que tienes. O sea, ¿quién te quiere realmente cuando estás ahí arriba? ¿Quién te quiere bien? No es que quién te quiere mucha gente, pero ¿quién te quiere bien cuando estás ahí arriba? Lo que quiero decir con esto es que nuestra profesión, que es de cara a un público, o tienes gente que te ancla a la tierra, que muchas veces ni siquiera lo saben, para mí son mis hijas. Y yo les decía, si supierais la responsabilidad que tenéis sobre mi cordura, sería una responsabilidad muy grande. Yo nunca se lo he dicho ya cuando eran mayores, pero yo lo pensaba. O sea, yo pisaba casa y pisaba tierra, sin que ellas lo supieran porque eran muy pequeñas. Quiero decir, tiene que haber algo que te ancla a la tierra cuando tienes una profesión en la que mucha gente te conoce y los que te conocen poco te dicen que bien o que mal, los haters y tal. Entonces, como escuches a todo el mundo, es que al final acabas enganchado a algo. Además, también llega una parte en la que pasas de ser Belén a ser Belén Rueda. ¿No? Ya el nombre viene con el apellido. Sí. Y ya es como en plan, ¿tú eres Belén Rueda? ¿No? No es lo mismo que antes, si alguien te reconocía era por otras cosas, te decía, tú eres Belén, ¿no? Claro. Tú eres Belén Rueda. Y entonces ya es como el nombre. Cuando te lo dice un niño pequeño y dices, por favor, me está diciendo el apellido y todo, pero qué barbaridad es esta. Claro. Sí, lo que pasa es que es cierto, ahora es un poco diferente. Cuando yo empezaba era poquito a poco. Que un día te reconocen por la calle y dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha acercado este que no lo conozco? O sea, quiero decir, es como algo que va evolucionando. Ahora, con las redes sociales es tan exagerado. Sí, en una semana puedes de repente ser que a la pregunta más... que me has dicho antes, sí se necesita psicólogo. Pero ahora cuidado con que el psicólogo o la psicóloga sean buenos. Son personas también. Porque son personas también. Y hay veces que... ¿Te ha pasado? ¿Eh? ¿Te ha pasado en plan de, uy, no, mejor, este no? ¿De psicólogos? Sí. De decir, uy, este no. No. Vale, mejor. Pero lo cuentas porque... Tampoco he tenido tanto... Sí, porque hombre, hablas con gente y conocidos y digo, sal de aquí. Bueno, tú sabes, hay una peli que se llama Love and Mercy, que es la vida del cantante de los Beach Boys. Sí. Que este tipo tuvo un psicólogo / psiquiatra que se convirtió en su tutor legal sí. Y lo tenía drogado todo el rato y le iba sacando la pasta. Muy fuerte. Es que claro, es que además cuando eres pequeño estás en manos de otros a todos los niveles. Primero el nivel emocional, que es el más importante, pero luego a nivel económico. Es que hay muchos padres que se han aprovechado. Bueno, es que hay muchos casos, Amy Winehouse, etc. Bueno, en este caso o sea, ella estaba mal y ellos querían que siguiera porque era como una máquina de hacer dinero. En este caso era peor porque era con él de adulto. Porque él tenía una condición mental, que no me acuerdo cuál era, y no tenía familiares cercanos, entonces era su psiquiatra el que se convirtió en su tutor legal. Y la peli va un poco de cómo él conoce a una chica que se empieza a enamorar de él y la tía empieza a ver toda la peli y a decir, ¿pero qué está pasando con la vida de este hombre? Tío? Claro. Entonces hay que tener ojo a quien entra en ese nivel de claro, confianza. Lo que pasa es que a determinadas edades, que además donde mueves a tanta gente y hay cosas que se confunden, porque todo este movimiento es durante las 2 horas o 3 horas de concierto. Yo creo que los músicos tienen una exposición superior quizá a los actores. Bueno, o actrices. De forma, dices como en los momentos de conciertos, en ese tener físicamente a la gente ahí. Porque tienes una masa de gente que es energía también, porque son individuos cada uno.
Y o sea, ese es un subidón tan grande y luego una soledad tan grande cuando vas haciendo una gira de un lado a otro, Sí, estás sola. sí. No sé, creo que eso es más difícil de gestionar. Yo ahora, por ejemplo, mis hijas ya cuando se hicieron mayores, empecé a coger proyectos fuera de España Ujú. y a viajar, cosa que no me arrepiento porque parece que, wow, es que has renunciado a tu carrera. Bueno, no he renunciado a mi carrera. He apostado por mi familia. Ujú. Y ha sido maravilloso porque tampoco he renunciado a mi carrera. He hecho mi carrera de otra manera. Claramente no. O sea, aquí estás. Claramente no. Sí. O sea que se puede también, cada uno elige también lo que quiere. Ujú. Pero ahora que estoy viajando, wow, pasas muchos momentos sola en hoteles. Sí. ¿Eh? Aquí esto nos lo dijo Max Ross de Sidoní, que él entendía o él ubicaba su inicio de adicción con las sustancias en salir de un concierto con ese subidón Sí. y querer mantener esa sensación de alguna manera. Porque esto es tan grande que ¿cómo voy a bajarme yo ahora de aquí? Y entonces consigues algo que te mantiene aquí. Y entonces, pero ese algo también te hace sentir solo. Entonces buscas más gente con quien Para hacer continuar, esto. claro. Y entonces, y que mucha gente del rock, los 70, los 80 y tal, que se veía envuelto en esto, él lo asocia con esta sensación. Aparte luego está de que los managers muchas veces les venía muy bien que la gente se volviera loca, hiciera fiestas y luego ya te firmo yo esto, ¿no? Eso desde luego. Pero que esto es una droga muy potente, el estar delante de un montón de gente que si tú haces así, todos hacen es que así. Eso me parece... ¿Sabes? Me parece que es difícil gestionarlo cuando ya, bueno, tienes una formación a nivel emocional. Pues imagínate cuando eres tan joven. Es que también te crees que eso... O sea, luego también está la gente que... O sea, los fans, por ejemplo, los haters, ¿no? Que critican y dicen, bueno, es que lo tienes todo. Bueno, lo tienes todo. ¿A qué nivel? También es verdad que si luego nos vamos a otros lugares, tenemos guerras aquí alrededor y claro, dices, cállate. Claro. ¿Sabes? Cállate. Pero por otro lado es su realidad y es su día a día. Es complicado mezclar estas dos cosas. Yo quiero ir a hacer un poquito de viaje en el tiempo e irnos a cuando Belén era solo Belén. Un momento. Entonces, si tuvieras que elegir una... Siempre he sido solo Belén. Bueno, pero cuando para todo el mundo era solamente Belén. Si tuvieras que ponerle un inicio, una secuencia de inicio o una escena de inicio a la biopic de Belén, la película, ¿cómo empieza? Wow. Pues mira, es posible que empiece como... Bueno, yo he vivido una época en la que no había tanta apertura al exterior como ahora a través de Internet. Con lo cual el lugar donde yo vivía, yo ya siendo muy joven, porque yo me vine a Madrid a hacer COU, segunda de bachillerato ahora, a hacer COU, tenía 16 años, pero ya me creía muy mayor y yo vivía en Alicante, o sea, con mi familia vivíamos en Alicante y me parecía que era pequeño. O sea, mi gran ilusión era venirme a Madrid porque pensaba que esto es que es una sensación como extraña. El biopic sería como de pequeño a algo grande y con muchas puertas, como tú has dicho. Bueno, más que puertas, a mí me gusta mucho la naturaleza, o sea, algo completamente abierto. No una casa, sino algo sin límites, ¿no? Entonces yo creo que sería algo así de quiero comerme la vida, ¿no? Y yo creo que empezaría de algo muy chiquitito a algo que en aquel entonces me parecía muy grande y que con los años me gustaría volver a eso chiquitito. Trabajamos para poder estar en un lugar en paz, cuando es lo que tenías inicialmente, ¿sabes? Total. Pero eso ya es a través de los años. Pero al principio sí que tenía la sensación de salir, tengo que salir, tengo que conocer cosas, tengo que prepararme, no sé, tengo que estudiar, tengo que tener experiencias. ¿De qué crees que genera esa necesidad? Eso es una buena pregunta. Wow. ¿Qué genera esa necesidad? Bueno, a cada uno se la genera una cosa, ¿no? Pero
A ti en tu caso, claro. Pues mira, yo creo que cuando tienes una pasión, cuando era más pequeña mi madre era profesora de ballet y yo hice la carrera de ballet, clásico y español. Y entonces mi pasión eran los bailarines. Entonces los mejores bailarines venían de Rusia, Nureyev, Pliskaya. Entonces ya eso te une a la historia de otro país. Uh-huh. En Londres estaban las mejores compañías de danza. Había dos tipos de danza, la rusa, la británica. O sea, de repente tú quieres poder ir allí para poder formar parte de ese mundo allí. Y no es en Alicante, Uh-huh. es en otro país, en otra ciudad. Eso al mismo tiempo te lleva... Yo la primera vez que viajé en avión tenía 18 años. Hola, ¿qué tal? ¿A dónde? A Londres. Sí. A Londres. Y me pareció fascinante porque ahora todas las capitales se parecen, pero antes no. Ibas a Londres y decías, ¿qué es esto? Es una maravilla. O sea, dependiendo del barrio donde estabas, había punkies, mods y muy extremos. O sea, era una diversidad tan grande que fuimos mi hermana y yo y estábamos flipando porque, claro, yo nací en el 65 Uh-huh. y hasta el 75, 80s, claro, hasta el 75 dictadura. teníamos dictadura, con lo cual en los supermercados había de todo. O sea, es que para mí eran muchas cosas nuevas Uh-huh. que aquí en España pues no tenía y tampoco las echaba de menos porque no las veía y no había forma de saber lo que había en los demás sitios. Entonces, esa primera vez que yo iba a ver un ballet con mi madre y con mi hermana, para mí a través de la danza veía un mundo diferente, porque no es solamente el ver bailar, sino es lo que te cuentan, cómo te lo cuentan, de dónde vienen. Y entonces empiezas a leer de dónde vienen, Rusia, en qué situación está, qué tal. O sea, quiero decir que yo creo que hay algo de querer salir fuera que viene a través de tu primera pasión, ¿no? Y mi primera pasión fue la danza. ¿Y esto en Londres fuiste como de visita o estar un rato por allí? Pues es mucho más normal. Yo vivía en Alicante en un sitio que era... Mis padres fueron muy avanzados en eso y yo los quería matar, pero no pasa nada. Vivíamos en Alicante, pero ellos decidieron irse a vivir porque había mejor calidad de vida a la playa de San Juan, que estaba a 12 kilómetros. Ahora me parece súper cerca, pero entonces me parecía lejísimos. A la playa. Ajá. No había nadie, ni los gatos estaban allí. Pero el lugar donde vivíamos era un lugar de vacaciones, con lo cual había mucha gente que venía de, bueno, pues británicos, de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda. Entonces venían a veranear allí, nosotros los conocíamos y claro, tenías 11, te echaste un novio. 12 años, me eché un novio. Claro. Y entonces dije, vamos a verlo. Y nos lleva a Oxford. Bueno, para mí fue el viaje de mi vida, o sea, y para mi hermana también, o sea, íbamos las dos. Y además nos habían invitado, José Luis, un amigo, nos había invitado a ver un concierto de Donna Summer. What? En Londres. What the fuck. Wow. No, y además solas, claro, en aquel metro y tal, que veníamos de Alicante. O sea, es que ni siquiera éramos de Madrid, que tenía metro. Alicante no tiene metro. No, claro. Fue un momentazo. De hecho, conocías las ciudades a través de las películas y Londres siempre aparecía niebla, peligro, Jack el Destripador, socorro. Claro. Entonces, nosotras volvimos del concierto. Bueno, el concierto es que para nosotras para mí fue fascinante. Pues es Donna Summer, o sea, me estás dando la más envidia del mundo. Sí, el disco además me encanta, o sea, es como increíble. No, fue brutal, o sea, lo vivimos con una intensidad, entonces se apagan las luces, vuelve a casa. Que no sabíamos muy bien cómo volver y tampoco teníamos mucho dinero. Entonces habíamos trabajado todo el verano para poder irnos para allá. Y entonces cuando estamos volviendo, pues salimos por la que no debemos. Y entonces, te juro que no es por la película, pero era niebla, estas farolas redonditas que daban luz, sí. Casi todo cerrado, porque allí se cierra todo prontísimo. No sabíamos dónde estábamos.
caminando por la calle que cuando oíamos unos pasos, o sea, era de película Jack el total. Destripador que estaba Pasos ahí. Ya. nos cruzábamos. Y entonces hay un momento en que decimos, bueno, pues vamos a gastarnos el dinero en un taxi. Ujú. Entonces paramos al taxi, le decimos dónde vamos, nos dicen, no os entiendo, y se piró. Vale. Ujú, tal cual. Es que antes españolas, tal, no. Entonces nos entró pavor y estaban cerrando una hamburguesería. Y nos acercamos a la hamburguesería que estaban ahí barriendo y las dos casi llorando diciendo, por favor, ¿nos podéis ayudar a coger un taxi? Que no nos quieren parar porque no nos entienden. Y es esta la dirección. La lleváis apuntadita Y ahí la para... llevábamos apuntadita en un papelito, claro. Porque entonces no había móviles ni había nada, ni podíamos llamar a este amigo nuestro. Que claro, había entrada solamente para nosotras dos y para este amigo. Ujú. Y que era entonces el representante de la Orquesta Mondragón. Ostras. Sí. Y entonces yo lo conocí, fue maravilloso conocerlo y nos dijo, ¿queréis veniros? Y las dos, sí. Y esta fue la historia y llegamos a casa sanas y salvas, pero muy tarde. Estaba este amigo Neil que le iba a dar un infarto. No me imagino. Sí. Pues que además yo pienso que estas cosas, el sentirte sola, ¿no? El sentirte en un sitio que tienes que sacarte un poco las castañas del fuego y en un lugar que no conoces los códigos y todo eso, que eso te pase de pronto, creo que es algo positivo. O sea, luego te queda una anécdota, en el momento lo pasas mal, pero me parece que es algo que te aporta a tu crecimiento o a esa etapa de inicio de madurez, algo de decir, espérate, las cosas no son solo así, Sí. no son solo como en casa. Hay que salir muchas adelante. formas, claro. Con lo cual es esa sensación que tú, o sea, lo que tú me has preguntado, ¿no? La sensación de salir fuera, pero al mismo tiempo, wow, a ver qué me voy a encontrar ahí. Claro. Pero mira, yo he hecho muchas películas de terror. Ujú. Yo creo que las películas de terror producen el miedo que producen, hablando así en general, porque hay una puerta que tú no sabes lo que hay al otro lado. Pero si la abres, el miedo se quita. Es como cuando hay oscuridad, enciendes, ves lo que hay, y aunque sea algo malo, por lo menos sabes dónde estás. El terror y el miedo viene, y yo creo que las personas miedosas son aquellas que no quieren caminar. O sea, no quieren abrir esa puerta. Entonces se quedan siempre con el miedo de qué habrá al otro lado. Ábrelo o enciende la luz y mira a ver qué es lo que hay. Mira, leí cuando era pequeña, bueno, mis padres compraban los libros que venían con los periódicos, Ajá. que eran no los bestsellers, sino los Grandes libros, obras de la literatura. grandes obras de la literatura. Ujú. Yo me leía ahí todo, hasta lo que no entendía. Y había unos libros, eso cuando era muy pequeña, que la parte de la izquierda eran dibujitos y la de la derecha era escrito. Ujú. O sea, era cómic a la izquierda, que lo ponía así como cadillitos y tal, y a la derecha estaba el cuento escrito, que estaban los cuentos de Grimm y todo eso. Ujú. Y entonces leí un cuento que se me quedó muy grabado. Y eran 3 hermanas, 3 princesas, como siempre. Ujú. 3 princesas que vivían en el castillo con su padre y entonces había 3 príncipes que querían estar con ellas, pero el padre no las dejaba. Y entonces preparan un plan para poder huir de allí. Ujú. Entonces hay una noche que el padre está durmiendo y entonces salen las 3. Pero hay una de ellas que decide no irse porque piensa que no está bien hacer eso. Y entonces se queda en el castillo. Y las otras se van. Y entonces ella se queda ahí cantando, o sea, ella, bueno, estas son siempre las princesas que tocan el laúd, no sé qué. Ujú. Y entonces se queda ahí siempre y ella muere allí. Entonces había un riachuelo muy cerquita que se escuchaba en aquellos parajes, se escuchaba a lo largo de los años ella cantando en soledad. Entonces, esto parece una chorrada, pero a lo largo de los años digo, es mejor vivirlo que pensar que podía haber pasado. Ujú. Es verdad que eso muchas veces me ha puesto en situaciones un poquito complicadas. Pero hombre, iba a decir teniendo un poco de cabeza, la cabeza la tengo ahora, entonces no la tenía. Ujú. Pero sí que es cierto que hay que observar a la gente para saber si tienes que entrar o no. Pero tú eso cuando lo estás viviendo tú como primera vez es una cosa, pero cuando habiendo vivido eso tienes hijas, ¿no te genera un
pánico tremendo, ostras, pero se van a enfrentar a estas cosas que el mundo además es diferente como era antes. Entonces ¿Y o lo dejas qué en es? plan ¿Mejor antes que ahora? es distinto. Entonces tú tienes cierta experiencia de ciertas No es cosas. mejor antes que ahora. Lo que pasa es que antes no se sabía muchas cosas, ya se sabe todo. Sí, yo no digo ¿vale? que sea mejor Es o que peor. no, porque es que antes no sabíamos lo que ocurría. Ujú, Y ahora sí. A mí lo que está pasando en Gaza, que es terrible, y dices, ujú. ¿cómo estamos? Bueno, es otro tema. Pero bueno, ¿cómo estamos viviendo algo en directo y no podemos solucionarlo? Y sin embargo, lo que se vivió antes, como no lo sabíamos, Ujú. y es verdad que cuando eres una pequeña mota pequeñita, no puedes pensar. O sea, la historia hay que saberla para no repetirla, claramente. Ujú. Porque De no hay acuerdo. indicios que digan, aquí llegan los que te van a destrozar la vida. No. Ujú. Es como en el día a día, y ves que vas perdiendo tus derechos. El otro día escuché una frase maravillosa que decía, cuando el orgullo gay, decía, estamos peor que hace 20 años, no, mejor que hace 20 años y peor que hace 5. Mm. También tuve que pensarlo. Pero Estamos mejor que hace 20 Sí, años sí, y sí. peor que hace 5. Todos esos avances que tendrían que ser naturales de determinadas personas, los gays, inmigrantes, etcétera, que vas ganando terreno en igualdades, que es que tendrían que haber sido así desde el principio, no tendrías que haber. Ujú. ¿No? Sí. De repente lo pierdes y es que lo pierdes. Entonces, yo creo que tener hijos es un acto, tiene un punto de inconsciencia, pero luego también tiene un punto muy poderoso de crecimiento. Porque no Ujú. solamente enseñas tú, te enseñan tanto. Yo todavía no he sido padre, pero lo veo en amigos que me dicen que reviven partes de su vida a través de lo que están viendo en sus hijos o en sus hijas. O que recontextualizan cosas. En plan de, Sí. claro, ¿no? Y Ah, de repente es sí, como, sí, cuando total. seas padre comerás huevos, entiendo ahora lo que querías decirme, con que me daré cuenta, ¿no? Y te Sí, vuelve esa memoria en que te decía tu padre o tu madre, ya te darás cuenta tú cuando tal. Y tú decías, sí, sí, claro. Y de repente es como, ¡pam! Vuelves a ese momento exacto en el que te dijeron eso y tú, mierda, era verdad. sí, Sí. sí, es así. Y luego aparte también, tampoco es, a ver, parece que estoy defendiendo el que haya que ser madre o padre a la fuerza. No, no. No, si no lo eres, siempre tienes a alguien alrededor a quien querer, con quien Por compartir. supuesto. Muchas veces los tíos son muy importantes en la vida también de los críos. Ujú. Y los amigos, y tus padres, y tus hermanas, y tus hermanos. Quiero decir que con esto no estoy defendiendo que sea así, pero a mí he de confesar que me han salvado muchas veces sin ellas mismas saberlo. Sí, pero que también todo puede salir de muchas maneras. Hay gente que tiene hijos y sale terrible y salen personas Hombre, que les sí. hacen las vidas imposibles. O sea, como que no hay que romantizar porque sí No hay que romantizar. Sí. Pero cada uno su propia Claramente. Es experiencia puede hablar de complicado, eso. ¿eh? O sea, Claro. yo también te digo que ahora mismo. O sea, ahora mismo o hace unos años me dicen, ¿tendrías otro hijo ahora? No, Ujú. no. Ya está, ahí hace falta mucha energía. Claro. y luego también hay algo que todavía no estamos en igualdad de condiciones. Ujú. Hay algo, pero algo con mayúscula. No estamos en igualdad de condiciones los hombres y las mujeres todavía. Nos queda muchísimo por recorrer y es una pena que hayamos retrocedido un poco, ¿no? Esto es como cuando subes una montaña con piedras. Ujú. Te das 2 pasos para arriba, o sea, 3 pasos para arriba y 2 para abajo. Es tremendo que todavía tengamos que seguir con todo esto. Ujú. Es agotador y luego encima se malinterpretan las cosas. Hace poquito en ese pueblo de Murcia, o sea, cerca de Cartagena, o sea, ¿qué locura es esta? O sea, ¿en qué siglo estamos? No, me parece. ¿En qué siglo estamos? Entonces Recurrir a dar las- rienda suelta a Sí. gente que tiene un pasado muy doloroso y que lo está enfocando mal. Sí, bueno, Muy mal. siempre que convoques una horda violenta para la cuestión que sea, esa Con cuestión pierde violencia además no llegas a legitimidad. ningún sitio. Sí. Totalmente de acuerdo. Mm. Pero aquí quiero ir un poco para ir Venga, a dónde vamos. estamos viniendo.
¿Qué pasa entre... Vale, tú estás en Alicante Ujú. y estás haciendo danza. Creo que estudiaste también arquitectura. ¿O... Sí. Sí? ¿Eso fue ya en Madrid? No, a ver, es que a mí me pasa una cosa en ese momento. El ballet, lógicamente, lo tienes que hacer con... O sea, lo tienes que hacer si te quieres dedicar a ello, tienes que hacerlo a una temprana edad. O sea, cuando Claro. era muy pequeña. Sí. Entonces, cuando iba a empezar primero de BUP, que tienes ahí 14 años, 13, sí, porque llevaba un poquito adelantada, 13 años, pues llega una persona que, bueno, son como ojeadores de ballets, no, de escuelas de ballet, Okay. y esta era de la Ópera de París, Sí. y entonces a una niña y a mí nos dice... podéis hacer el examen para entrar en la escuela si estáis preparándoos un año. Pero claro, para hacer eso yo tenía que hacer el instituto nocturno. Y el instituto nocturno no te preparan igual que el de por las mañanas. Y no. yo tenía en mi cabeza también, mi padre era ingeniero de caminos, la arquitectura me gustaba muchísimo. Entonces, o haces una cosa o haces otra. Y yo recuerdo preguntarle a mi madre, mamá, ¿qué hago? Porque claro, ya empezaba el año y tenía que decidir qué hacía, si una cosa u otra. Porque el ballet es muy sacrificado, eran 8 horas diarias por la mañana y luego te ibas al instituto. No era por el sacrificio, porque realmente el ballet te enseña algo maravilloso para la vida y es el sacrificio. O sea, el sacrificio a todos los niveles, emocional y corporal. O sea, son 8 horas diarias de dolor, de logros, de caídas, bueno, da igual. O sea, es muy poderoso y esto para la vida me ha enseñado mucho. Pero le dije, mamá, dime qué hago. Y me dice, no, esto lo tienes que elegir tú porque cualquier cosa que yo te diga te va a quedar para siempre. Dijo, pero es que yo soy muy pequeña para elegir esto. Me dijo, tienes todo el verano para decidirte. Y entonces decidí que quería hacer arquitectura. Y entonces la danza quedó en un segundo plano. Sí que es verdad que ella me dijo que ella en un momento dado había decidido y que estaba muy feliz con la familia. Ok. Pero también tenía algunas amigas que habían seguido en la danza y siempre algunas veces decía, no puedo más con vosotros, ojalá hubiera decidido. O sea, al final uno siempre ve lo que no tuvo y lo analiza de una manera que es imposible porque no es la real. Entonces tú nunca puedes comparar la idealización de algo con la materialización de otra cosa. Es imposible. Efectivamente, además, aquello que no has decidido, o sea, la mejor elección es la que has hecho. Porque como las demás no las has hecho, claro, ya no sabes por dónde irían, ¿no? Esto es lo de los caminos paralelos que ya nos ha vuelto locos eso. A mí me fascina, ¿eh? Pero sí, que tu vida tiene, según las elecciones... De los universos paralelos, según los universos paralelos me fascina, me fascina. Bueno, pues entonces elegí esto y entonces cuando terminé tercero, como Alicante, la universidad que corresponde es la de Valencia, y mi hermano, mis padres son de Madrid, eran y son. De Madrid, mi hermano estaba estudiando en Madrid y entonces yo quería estudiar aquí la carrera de arquitectura y entonces me vine a hacer COU aquí. ¿Cómo se pasa de esto a salir en VIP Noche con Emilio Aragón? O sea, ¿cuál es el...? Bueno, vamos a ver. Cuando estaba estudiando aquí, es que no tienes mucho dinero, porque mis padres tampoco es que les sobras el dinero, con lo cual nos mandaban un dinerito al mes que era muy gracioso porque llegaba a correos y teníamos que ir a correos, lo que es ahora el Ayuntamiento de Madrid, era correos, que me parece ese edificio tan fascinante, me encantaba ir a por el dinero ahí a correos. Doble motivación. Y a veces volvía y decía, no os habéis mandado nada, ¡ay, que se me ha olvidado! Y entonces, al mismo tiempo que estaba estudiando, me apunté en una agencia de modelos y hacía algún anuncio. No muchos, porque tampoco le dedicaba mucho tiempo. Algún anuncio para ganar dinerito. Y... ¿Cómo de qué has llegado a hacer de anuncios? No lo digo porque la gente lo va a buscar y me da mucha vergüenza. Vale, ok. Que era en secreto. No, es que era... No, madre mía, es que además eran... Es que ahora lo pienso y digo, pero bueno, tampoco era muy esto. Sí que es verdad que, por ejemplo, en su momento, pero esto ya era cuando estaba como azafata,
hice un anuncio de Calvo con Juanjo Menéndez y Jesús Puente. Pero la maravilla es que me fui a las Seychelles a rodarlo. Que la agencia me dijo que iba a Sitges. Y luego cuando lo vi dije, pues sé que estoy un poquito más lejos. No se escribe así. Seychelles, no Sitges, Seychelles. Y me fui a rodarlo y ya me pareció el viajazo de mi vida. Claro. Sí. Pero bueno, pues eso, yo me apunté a esto y la verdad es que dejé arquitectura porque tuve la felicidad de casarme con 20 años y me fui a vivir allá a Italia. Wow. Así de... De hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Pero eso no, claro, para hacer eso tiene que ser como un prontazo muy de en plan. No, me parecía normal. Entonces yo en su momento a mi madre le dije, ¿por qué no me paraste? Dices que cuando se te mete algo en la cabeza, no me voy a Italia, me caso, 20 años, vamos, mi hija ahora en su momento me dice, Italia. En ese momento no había teléfonos, llamar costaba muchísimo dinero. Claro. O sea, te ibas y te ibas, ¿eh? Sí, no era el móvil, era de llamar de un sitio a otro fijo, te pago la mucha diferencia, pasta. Sí. O sea, que yo hablaba con ellos una vez a la semana. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Italia? 2 años. Lo justo para aprender italiano perfecto. Ostras. ¿Pero y allí hiciste también cosas de modelaje, de actuación o de algo? No, de modelaje. No, si esto que te digo de la publicidad no era... O sea, de la agencia no era de modelo, era de publicidad, o sea, no de desfiles y eso, sino de... Pues mira, al principio no, porque claro, llegas a un país diferente. Estudié como una loca el italiano, porque de hecho me puse a estudiarlo por mi cuenta y luego fui a una escuela y me dijeron, escribes incluso mejor que los de aquí, con lo cual no lo necesitas. Y luego allí sí que entré en una escuela de danza y empecé a dar clases de baile español. Y claro, allí era la bomba, parecía lo más. ¿Y cuando te vuelves de ahí? Pues me vuelvo con 22. Divorciada. Divorciada con 22. Es que te juro que hay veces que lo cuento y no me parece que lo he vivido yo. Pues vas así con muchas cosas. Sí. Con 22 me volví. Y entonces empecé de cero, pero pensando que era súper mayor, porque claro, había estado casada. Claro. Que todavía no, ahora lo pienso y digo, madre mía, era un bebé. Claro. Sí. Podrías decir mi exmarido. Mi exmarido, qué fuerte. Con 22 años que mi exmarido. Qué fuerte, además, sí. La separación fue muy... Claro, nos habíamos casado en aquel momento por la iglesia y todo el lío. Y... Sí, tuve ahí mi momentito. Porque claro, él pidió la nulidad y tuvo un momentazo ahí. Y... sí, te hacen unas preguntas muy... Sí, para anular un... Aquí ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Para anular, se puede quitar, ¿eh? O sea, para anular un matrimonio por la iglesia, pues tienes que pasar por unos abogados, que son los abogados de la iglesia, el Tribunal de la Rota, y te hacen, bueno, pues unas preguntas como casi durante 2 horas, porque tienes que alegar algo en concreto. Entonces nosotros habíamos alegado que no queríamos tener hijos. Y te empiezan a interrogar sobre no, hecho durísimo, de una manera... No, durísimo, Joder. Pero durísimo también. Te preguntan cosas muy concretas de tus relaciones. Bueno, yo salí de allí llorando que mi padre quería entrar a tener unas palabras con ese señor. No, fue horrible. O sea, o sea, 22 años. Es que claro, yo en ese momento me creía súper mayor porque había estado casada, pero no dejas de tener 22 años. Claro. Salí rotísima. O sea, porque además, cuando has tenido mis padres... Bueno, pues no teníamos una educación católica y apostólica de todos los días de misa, pero claro, te dicen unas cosas muy tremendas. O sea, yo salí rotísima de aquello. Sí. Es que nuestra generación tiene ahí una dicotomía curiosa. Hombre, hay algo... Sí. Ahora ya no, pero en su momento, hasta que consigues quitarte la mochila de algunas cosas, es muy complicado. Sí, creo que es muy difícil para entender para mucha gente que incluso hay gente que a día de hoy le cuesta mucho entender ciertos progresos y avances sociales porque eran a quienes no les venían tan mal estas cosas clásicas o estas cosas más ancladas en una forma de pensar. Como no les venían tan mal, cuando cambian,
para el bien de otras personas, es en plan, pero ¿y esto por qué tiene que cambiar, coño? Pues a ti no te venía mal, pero a mucha otra gente sí. Y ahí creo que cuesta cuando te has crecido en esto, incluso tú mismo darte cuenta del beneficio que puede tener ciertos cambios sociales, si no te han venido mal a ti en ese momento. De todas maneras, es que es cierto que cuando naces en una familia, yo he tenido la suerte de tener una familia maravillosa y que nos han apoyado siempre muchísimo. Y sin darte cuenta estás viviendo pues, con aquello en lo que te sientes seguro. Y cuando sales, después con los años te das cuenta de que de alguna manera tu familia te estaba siguiendo, pero un poquito de lejos, ¿no? Uh-huh. Pero tú creías que ibas ahí a tu bola y sola. Entonces, cuando sales fuera, yo soy muy observadora, entonces muy observadora en todos los sentidos, no solamente de mirar, sino que me gusta ver las reacciones de la gente, de los lugares, o sea, en pequeño y en grande también, ¿no? De cómo sientes un lugar, etc. Y creo que la única manera de que avancemos es mirar mucho qué es lo que está pasando fuera, pero actuar en lo que tienes alrededor. O sea, lo que está pasando fuera es el resultado de lo que pasa en algo muy pequeño o algo muy cercano a ti. Uh-huh. Si tú quieres arreglar algo de fuera a lo grande, pero a tu alrededor eres mala persona, mal vamos. Olvídate. Yo esto lo veo mucha peña, tampoco mucha peña, ¿vale? Pero me he encontrado muchas veces en entornos de estos más mindfulness, crecimiento personal y tal, que ves gente que dices, pero ¿qué lección me vienes a dar tú si tu comportamiento es bastante terrible con la gente alrededor? Y estás creando una imagen de ti misma de cierta bondad que está construida en el resentimiento más asqueroso. Entonces, ¿cómo que me vienes a dar una lección de bondad y de autoconocimiento si claramente no estás haciendo ese trabajo? Pero como que hay gente que crece y se desarrolla a través de eso, y hay gente que encuentra un parche para no tener que hacerlo nunca. Sí, es posible. Y yo claro, me he encontrado con cosas así que dices, ostras, por favor. Sí, sí, por eso que es que las grandes cosas se hacen a partir de las pequeñas. O sea, es que esto es... Total que nada, me vine claro, y me fui a Alicante. Volví con mis padres. Ajá. Pero ya tenía una sensación de que para mí Alicante significaba niñez y de alguna manera quería seguir avanzando. Entonces me vine a Madrid y lo único que encontré fue vendiendo pisos. ¿De agente inmobiliaria? Sí. Con unos amigos que tenían un entonces... Te veo, yo creo que te puedo ver. ¿Sí? Haces en plan de aquí, claro, tal. Luego encima como había estudiado arquitectura, los planos me los conocía fenomenal, no sé qué, tal. Bueno, pues ahí estuve para ganarme la vida. Es que... ¿Y cómo aparece la tele? ¿En qué pues mira, es muy curioso porque cuando he venido a esta calle, donde estamos ahora, yo cuando me vine aquí, como no tenía dinero, vivía en casa de una señora, Mila, maravillosa, que alquilaba habitaciones. Y entonces éramos tres. Una que estaba haciendo posiciones para juez, otra que estaba estudiando, o sea, estaba trabajando y estaba estudiando para secretaria, y estaba yo que vendía pisos y hacía casting y todas estas cosas. Entonces, Mila era una mujer muy especial porque tenía un armario que a mí me fascinaba, o sea, parecía de una vedette. O sea, tenía cosas muy... O sea, ella era muy, muy seria, muy tal, pero... Y ella lo que quería era, pues claro, éramos todas jóvenes y con nuestra vida, pero claro, yo le daba muchísima bolilla. Y hablábamos muchísimo. Y ha sido muy curioso el pasar por aquí, porque... ¿Era por esta zona? Era justo aquí en Capitanaya, sí. Sí. Y me ha venido como un recuerdo muy fuerte porque yo después la llamaba de vez en cuando y ya me vio en la tele y cuando tenía alguna prueba me decía, te dejo este vestido, te dejo tal. Era tu armario personal, tu showroom. Era maravillosa, Mila, sí. Entonces, ¿cómo es este primer contacto con entrar en la televisión y desde lo que uno ve desde fuera a formar parte de ese gallinero loco que además... La televisión antes era un poquito distinta también. Era bastante distinta, sí. De hecho, cuando estábamos grabando los programas, se nos hacía de día. No nos dábamos ni cuenta, éramos todos muy jóvenes. De hecho, cuando empezaron las privadas, que fue en el 90, no había suficiente gente para... O sea, había una demanda brutal
de cámaras, de temas de fotografía, de atrezo, de decorados, de técnicos. Había una demanda de técnicos brutal, porque de repente se ponían en marcha un montón de televisiones y solamente había una de la que salían, que era Televisión Española, ¿no? Y bueno, pues yo fui a hacer Yo en aquel entonces, después de estar aquí en Madrid, ya no me fue muy bien. Y entonces volví a Alicante y le dije a mi madre si me podrían ayudar y bueno, abrí una escuela de ballet en un pueblecito que se llama San Juan, en el pueblo de San Juan, y entonces daba clases de ballet allí y cuando tenía algún casting me venía. Entonces me vine a hacer un casting aquí, a Madrid. O sea, iba y venía en autobús. Hola, ¿qué tal? Claro, no había dinero. Eso son, ¿qué? 5 y horas. las carreteras ahora son maravillosas, entonces no eran estas, ¿eh? Claro, son 6 horas, 5 horas. Pues yo acababa mis clases a las 10 de la noche, había un autobús que salía a las 12 de la noche. Claro. Llegaba aquí a las 7 de la mañana y me iba a hacer el casting. Luego me volvía en autobús otra vez. O sea, sí. O sea, quiero decir que no siempre ha sido... Y cuando estaba en casa de Mila, de esta señora, no me llegaba el sueldo a final de mes. Entonces cada una de nosotras en la nevera tenía una balda. Entonces yo la última semana no tenía. Y tú ibas robando ahí huevos. Huevos no, una rebanada de pan. Vale. Solo una rebanada de pan, pero ya me sobraba. Entonces, como tenía algunas amigas, le decía, ¿me puedo ir a tu casa a comer? Ellas vivían con sus madres todavía. Es que yo era muy pequeña, tenía 22 años, es que era una enana. Y me iba buscando la vida así como podía. Pero me acuerdo la última semana no tenía dinero, no... Me apuntaba todo en una libretita, hasta lo que me costaba un té. Tenía una libretita, el té, no sé qué. Bueno. Yo esto lo he vivido y hay una parte en la que no quieres tener que ir a llamar a casa otra vez en plan, oye, ¿me puedes ayudar? Porque tú ya sabes que hay un esfuerzo detrás de ayudarte lo que se puede. Entonces me decían, ¿tienes? Y yo, sí. Sí, todo bien. Todo bien. Todo estupendo. Porque además luego me decían, bueno, pues si no vuelve. Esto antes de volver. Si no vuelve. Y yo, no. No te falta, no cal. Ese orgullo de una semana, vamos a ver dónde como. Total. Y nada, luego volví y entonces iba y venía. Entonces cuando vine a hacer la prueba a Telecinco, el tema es que claro, como no había técnicos, o sea, Telecinco se trajo a todos los italianos, los jefes de equipo, para formar a gente que salía de la escuela. O sea, para formarlos en el trabajo, porque ya salían de la escuela formados. Pero no es lo mismo que trabajar. Y entonces todos hablaban italiano. Y yo como hablaba italiano... Claro, tú te habías preparado toda la vida. Toda la vida para esto. Toda la vida para esto. Y entonces hice la prueba y estaban teniendo... Bueno, claro, estaban en marcha... Pues eso, me acuerdo que era el 3 de marzo. Tenían que empezar a emitir. Y había un jaleo en Telecinco que yo recuerdo que la primera vez que me hicieron una entrevista yo dije, había un caos. Tú estás viendo esto nacer, estás viendo cómo se iba montando, todo era campo, y se estaba montando ahí esa... Totalmente. Lo que ahora Telecinco es como, bueno, Telecinco, pero claro. No, era campo, o sea, pero claro. Campo... O sea, quiero decir, sin aplanar, ¿vale? Y entonces, como había muchos italianos por ahí, me dijeron, después del casting me dijeron, ¿te importa quedarte y nos traduces? Y fue horrible, porque claro, estos estaban súper cabreados. ¿Qué cazzo fai? No sé, fai niente. ¿Qué ha dicho? Digo, que si por favor puedes mover eso de ahí. Si pudiera ser que amablemente. Si pudiera ser que amablemente muevas esto. Y digo, pero ¿estos de dónde vienen? Pero han venido muy enfadados. Porque tenían mucha prisa y había que emitir. Entonces, bueno, pues en parte aquello también cayó en gracia y aquí estoy. Y aquí está. Pero claro, era de los primeros formatos de este formato de variedades así como con tanta... Se ponía, es que me he estado viendo capítulos que hay en YouTube todavía de VIP Noche, habían tomas falsas, eran programas de 2 horas y pico que había que mantener ahí. Eternos, compañero. Claro. Eternos. Había que hacer ahí Y yo iba y venía, porque yo seguía viviendo en Alicante. Ostras. Se rodaba 2 días a la semana, entonces yo venía, rodaba y me volvía otra vez. Pues lo que pasa es que yo con el primer VIP que hice fue con José Luis Moreno. Lo que pasa es que todavía no había cobertura en toda España y solamente se emitía en Valencia, Sevilla, Barcelona y Madrid. Entonces cuando estuvo José Luis Moreno solamente se emitían esas y después ya al año siguiente cuando entró Emilio, es curioso, porque Emilio hacía un programa que se llamaba Sigue la línea. Y claro, como son tan diferentes formas de hacer, Emilio
no lo tenía muy claro con Emilio. Fíjate tú, después es que es toda una institución. Yo he aprendido muchísimo con él. He aprendido mucho, mucho, mucho. ¿Cuál dirías que es la cosa así que más te viene a la cabeza? De decir, ostras, esto me lo llevo por Emilio. Esto lo he aprendido aquí. Pues yo siempre decía en aquel momento, porque después ya han pasado muchísimos años y ya he hecho muchas otras cosas, pero en aquel momento yo era un libro en blanco y las primeras líneas las escribí gracias a él. Uh-huh. Sí. Pues mira, la idea que teníamos todos de la televisión en su momento era una idea como muy institucional, rígida. Y lo que trajo Emilio es, en su momento, que fue como un bombazo. Para empezar, iba de smoking y con zapatilla de deporte. Hola, Uh-huh. ¿qué tal? En el momento eso era muy transgresor. En el momento era muy transgresor. También es verdad que él tenía una formación muy americana y los americanos siempre en temas de entretenimiento han ido por delante. Pero con Emilio es esa capacidad que tiene para formar equipos en los que todo el mundo participa y se sienta a gusto. Muy importante. Que no es ninguna tontería, ¿eh? Uh-huh. Después de todos estos años y de encontrar lo que nos vamos encontrando. Uh-huh. Y pasar de esto a... Claro, a mí lo que me fascina en este primer salto que vamos a hablar ahora es esto, el saltar de estar presentando entretenimiento en la tele a hacer una serie como actriz, que es algo que no se veía muy habitualmente. O sea, ese salto de estar haciendo algo que es No es que no se real. viera habitualmente, es que si... O sea, eran los haters de entonces. Claro que te decían... Eran los periodistas que decían, pero si tú, zapatero a tus zapatos. Vamos a hacer botas también, ¿no? Y sandalias, a lo mejor, ¿no? Pero ¿cómo se da esto? O sea, ¿es otro casting que haces? ¿Te lo proponen directamente? Hablo de periodistas, en este caso. Vale, esto tiene un proceso, que es el siguiente. Yo estaba en Globomedia. Dani, Daniel Ecija, que es el papá de mis hijas, y yo empezamos juntos en esto, porque él era el realizador del VIP. Y bueno, él también había hecho entretenimiento, primero deporte, él empezó en deporte y luego en entretenimiento, y quería dar el salto a la ficción. Tiene un don especial, o sea, para mí es un genio. Y entonces, cuando empezó en esto, empezaron con Médico de Familia. Y yo siempre había querido ser actriz, pero son esas cosas, son esos límites o esas barreras que te pones tú misma, que decía, no, es imposible porque no he tenido la oportunidad de formarme, que es verdad que luego con 17 años en Alicante vino un profesor de la Escuela de Arte Dramático de Madrid y impartió un curso durante un año y éramos 15 personas y me cogieron. Pero después de hacer esto pensé, claramente esto no es lo mío. Sé que todos lo decimos, pero era muy tímida, mucho. O sea, me producía incluso, bueno, era muy tímida, pero siempre me había fascinado y hice este curso. Y por la razón que sea, X. Cuando acabé dije, pues va a ser que esto no es lo mío. Qué pena, porque me gusta mucho. Son esas cosas que te pones tú o las circunstancias que has vivido, que no han sido en algunos momentos muy agradables. Las personas también hacen que las cosas te gusten o las odies. No odiar, no es la palabra odiar. Que te gusten o que pienses que no es lo tuyo. Pero no es lo tuyo porque no estás dispuesta a pasar por determinadas cosas. Profesores, directores, familiares. Vale, sí. Porque todas las mujeres de nuestra generación, ya sabes, hemos pasado por muchos momentos muy delicados, que en esos momentos te parecía como que era lo normal. No que te pareciera normal, sino que era incómodo, pero bueno, era incómodo, pues ya está, pues me voy de aquí o sea, no que pudieras expresarlo porque entonces se volvía todo contra ti, ¿no? O pensabas que se volvía todo contra ti. No, en aquel entonces se volvía todo contra ti, no es como ahora. Y lo podías ver si alguien lo hacía, que es lo que pasaba. Claro, y luego encima lo callabas, no lo compartías, o sea, todo este tipo de cosas. Bueno, resultado final, no, esto no es lo mío. Pero sí que es verdad que cuando llevaba tiempo en el tema de la presentación, pues me volvió otra vez esto de ¿por qué no? ¿Sabes? Vas cogiendo un poquito más de seguridad, un poquito más de fuerza, porque no me voy a preparar. Y es curioso porque dentro de Globomedia en su momento, como yo estuve como entretenimiento, tampoco piensan que puedes hacerlo en un momento. Entonces me vino de fuera una propuesta
Había una serie que se llamaba Este es mi barrio, con Sacristán. Me suena esto. Este es mi barrio con Sacristán, sí. Y entonces en la segunda temporada ellos me dijeron que querían contar conmigo. Yo un año antes con Luisa Martín, que es íntima amiga mía, actriz, estuve preparándome, o sea, venía 2 veces por semana, yo me preparaba textos y trabajábamos a nivel de interpretación y de teatro. Y entonces cuando me llegó esto, pues le dije, mira qué bien que haya... Y en ese momento yo estaba embarazada de mi segunda hija, de María. Entonces fui al rodaje, me presentaron a todo el mundo, a los directores, etcétera. Y dije, bueno, pues cuando tenga mi peque, 3 meses después, empezaba la segunda temporada y ya empiezo. Pero la vida te tiene siempre preparadas sorpresas, unas veces bonitas y otras muy dolorosas. Y mi hija nació mal, nació con una cardiopatía. Y ya me cambió la vida completamente. O sea, es... Eso que has dicho tú de la casa, te para completamente y ya tu casa es el hospital. El buscar dónde puedes salvarla. El que engorde 200 gramos es tu fiesta. El encontrar algún médico que diga que sí que puede operarla. Porque fíjate, en esto ha avanzado muchísimo. De hecho, yo soy la presidenta de honor de Menudos Corazones, que es una fundación de cardiopatías infantiles. Y nos unimos porque nos pasábamos muchas horas en el hospital. En los hospitales públicos entonces, ahora se han humanizado bastante más, pero solamente tenías 2 visitas, a las 2 y a las 6. Y si había alguna urgencia no la veías. Y vivíamos ahí por si en algún momento nos dejaban entrar a darle de comer. Durísimo. Súper duro. Entonces pasas muchas horas en los pasillos y hablando con otros papás. Y fue donde surgió y fue el germen de Menudos Corazones. Entonces nació María, nació malita, con lo cual no hice esa segunda temporada. Claro. Pero mientras María estaba... O sea, tenemos unos amigos excelentes. En su momento nos apoyaron tantísimo que dejamos de trabajar los dos y nos dedicamos a ella durante unos meses, pero después Dani volvió al trabajo y yo seguí con ella. Esto es así. En ese momento la verdad es que aunque me hubieran dicho si quieres trabajar, hubiera dicho que no. No sabía, yo pensé que iba a salir adelante, sinceramente, también te digo. O sea, ahora mismo está clarísimo que no y por la gravedad de su enfermedad. Pero te cambia la vida en muchos sentidos. O sea, en ese momento hay una prioridad y yo cuando entro en un bucle, actualmente en un bucle malo, rescato determinadas cosas y digo, prioridades, bonita, venga, vamos a ponerlas otra vez en su sitio. Con respecto a esto y con respecto a la pérdida de mis padres y todo eso. Son... cuando estás preocupándote por algo que hasta te produce... Yo gracias a Dios, duermo fenomenal, pero es que te produce insomnio o lo que sea. Estos momentos los rescatas para decir, a ver, ¿qué es lo importante? Primero, salud. Lo más importante. Pero desde luego. Pero de aquí a Lima. Porque... Bueno, pues al final en mi familia hemos vivido muchos procesos. El de mi hija, mi padre con un Alzheimer radical, mi madre con un Alzheimer de 14 años, terrible. O sea, te quiero decir, hay momentos en los que dices, ¿de verdad? Dentro de tus posibilidades y de todo esto. Entonces, el tema es que cuando pasó esto, pues claro, ya se hizo la segunda temporada, lógicamente con otra. Entonces, Dani empezó a trabajar en una serie... porque esta de médico de familia la hacía junto con Emilio, pero él tenía una idea de una serie que quería hacer él, que era Periodistas. Y entonces empezó a desarrollarla. Y claro, con esta cosa de que otros te han pedido para como actriz, pues yo tenía un personaje en Periodistas y era lo primero que iba a hacer. Digo lo primero que iba a hacer porque después entré en médico de familia haciendo 4 capítulos, porque hubo una actriz que no pudo hacer su personaje, entonces yo estuve un poco de apagafuegos. Entré haciendo esos 4 capítulos, pero entré con el mismo personaje de Periodistas porque era lo primero que hacía, con lo cual para que cogiera fuerza, pues era Clara. Claro, que era dentro del multiverso Globomedia y entonces te meto este personaje aquí para que haga... Claro,
que fue muy gracioso porque en aquel entonces había otra visión de lo que son las series. Como yo había trabajado con Emilio mucho, la historia de amor era entre el personaje de Lidia Boch y Emilio Aragón. Ujú. Entonces, claro, cuando entré yo, que la gente me relacionaba con él por el VIP, pensaron que yo iba a entrar en medio de ese amor siempre imposible, que ya sabes que es, ¿cómo se llama? ¿Tensión sexual no resuelta? Sí, perfecto. Esto era sí. típico de las series. Sí, sí, Tiene que haber tensión sexual no resuelta. Ujú. Y claro, como yo entré ahí, pero entré solamente para unos cuantos capítulos, claro, esto la gente no lo sabía, pero unos cuantos capítulos y luego, bueno, me llamaban de todo por la calle, me insultaban, porque me había metido en la pareja del personaje. ¿Pero te insultaban de verdad? Me insultaban, es una zorra, no sé qué tal. Digo, pero si además en la serie soy solamente su amiga, ya, pero seguro que se enrollan, porque como habéis trabajado juntas antes. Qué mal rollo. Sí, antes era muy tremendo, ahora se sabe mucho más de todo esto, pero a mí me preguntaban por mis hijos cuando hacía Los Serrano, digo, pues es que no son mis hijos, Claro, son es que no. mis amigos. Ostras. Me están avisando que tenemos 10 minutitos. Y Madre mía, no hemos avanzado nada. Claro, bueno, pero de aquí mola porque hay lugar para otro momento. Entonces, pero yo no quiero quedarme sin preguntarte una cosa que le pregunté también a Resines cuando vino, porque yo quería hablar un poco de él, el inicio de Los Serrano, la explosión, tal igual. Pero por el tiempo que tenemos, de momento te voy a preguntar cómo es para ti leer ese último capítulo de Los Serrano. Cuando te llega el guión de cómo termina Los Serrano. Bueno, para empezar, como soy muy profesional, dije, esto es imposible. No puede ser un sueño porque los niños han crecido un huevo. Claro. O sea, es que esto no se lo cree nadie. O sea, la noche anterior, o sea, ellos eran muy pequeños. Sí. Tenían 9 y 12 años. Uh-huh. Y en 5 años crecen mucho y especialmente estos crecieron mucho. Claro, totalmente. O sea, porque Fran Perea y Verónica Sánchez, pues más o menos ya eran como eran, pero nosotros no éramos mayores. Sí. Y digo, ¿esto quién se lo va a creer? Pero siempre hay algo como un poco más profundo en todo eso y es que querían cerrar Los Serrano con todos los actores y personajes que habían estado anteriormente. Entonces a mí me mataron en un momento dado. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Que yo le decía a Dani, digo, ¿cómo vais a hacer? Pero chico, mándame a Houston o lo que sea. Y dice, no, pero luego cuando volvamos a la temporada siguiente ya han pasado 6 meses, digo, que es una familia, que si matáis a la madre esto va a ser un dramón. Claro, va a ser de repente todo fatal. No va a haber quien recupere esto. Claro. Y luego es verdad que costó, oye, porque al final la muerte de la madre en una familia pesa. Es que aunque quieras hacer comedia. Pero esa decisión me parece una locura. Pero lo que querían era juntarnos a todos otra vez. Sí. Y esto estuvo por encima de la lógica. Claro. Es que no hay Dios que se lo crea. Y de cómo vuelven. Digo, pues no sé, vuelven en forma de fantasma o de algo. Los niños, yo qué sé, es que no había forma de hacerlo más pequeños. Claro. Sí, el final de Los Serrano es más un final emocional que real. O sea, que ha sido todo un sueño, pues imagínate, es que hicimos tantas burradas. O sea, tantas burradas en el sentido de que, claro, es que mantener a los mismos personajes y que sea interesante, al final tienes que hacer cosas súper estrambóticas. Entonces, para que esto no quedase como una marcianada, haces una marcianada superior. ¿Qué es este final? ¿Qué te dijo Resi? Él me dijo que pensaba que alguien se había fumado algo muy fuerte, me dijo. Sí, luego dijo, bueno, pues que había que terminarlo y ya está. Pero sí, que él dijo que la primera vez que lo leyó fue como en plan de, vale, pues aquí ya está, alguien se le ha ido la pelota. Digo, pues, estás locos, pero... Yo además que soy como muy terrenal. Y digo, pero si los niños, ¿cómo va a ser un sueño del día anterior a este? Pues se han crecido un huevo. O sea, es que nadie es que se lo crea, por favor, decidme cómo hacemos esto. Sí. Pero la realidad era como más de echar de menos. O sea, que estuviéramos todos en ese final porque sí, bueno, aparte de que yo, claro, cuando me fui allí le dije, oye, vaya churres te estás echando, hijo mío. Que yo, cuando empezamos, esto es muy típico de aquel momento. Yo a Resines no lo conocía cuando empezamos, la primera secuencia. La primera secuencia es la noche de bodas, claro, él está con traje y yo con un body.
Esto nos dice mucho de la época. Ujú. Pues que cuando estamos dentro de la cama, él está con los zapatos puestos. Y yo digo, por lo menos quítate los zapatos, no le conocía. O sea, no tenía tanta confianza entonces, ¿no? Ajá. Pues todas las secuencias que hacíamos dentro de la cama, que hablábamos de los niños, tal, o besitos, no sé qué, y con los zapatos puestos. ¿Qué Digo, dices? Resi, por Dios, quítate los zapatos. Claro, hombre, que ahora salimos y no, y ya me destengo, que lo voy a poner, es un rollo. Ostras. Es una persona maravillosa, Resines. Antonio es maravilloso, sí, sí. Me imagino que es, y estos son los últimos 5 minutos, que me están poniendo ya en plan de quedan 5, vale, que sí que tienes que irte a comer y que tienes una agenda bastante complicada, pero ¿qué te llevas de Los Serrano, de esa etapa? Pues mira, me llevo de Los Serrano que realmente hicimos una familia. Pasábamos más horas allí que a veces en casa. Porque era una serie muy coral, entonces se rodaba con multicámara. Quiero decir, estábamos todos todo el tiempo. O sea, los planos cortos, los generales, se hacían a la vez. Ujú. Había 5 cámaras y rodaban todo eso. Y se creó realmente una familia, creó una segunda familia con todos los chicos. Había muchas cosas que era su primera vez estando allí. Ujú. Muy fuerte. Claro. Y de hecho, seguimos manteniendo mucha amistad. Es verdad que no nos vemos tanto porque, bendito sea, pero todos trabajan mucho, todos trabajamos mucho. Pero sí que hay un cariño especial. Y cuando nos juntamos hace unos años, hace como 4 años, una cosa así, Ujú. fue muy bestia porque durante esos años vividos han pasado muchas cosas, buenas, malas, las hemos compartido, nos hemos pedido consejo. Y después cuando pasan los años te das cuenta de que, claro, al principio éramos los papás, pero ahora ya ellos ya tienen una edad y tienen muchas cosas que decir y el cariño que había entonces se sigue manteniendo. ¿Y qué ha sido Los Serrano? Pues mira, nos sigue pasando bueno, para empezar, que Frank se va a hacer un concierto a Finlandia Ujú. y ¿saben quién es? Sí, Es sí, que claro. yo digo, ¿pero qué me estás contando? Y luego también creo que fue una serie muy especial para una generación porque antes no había tanta oferta de televisión, con lo cual eran los miércoles te juntabas para ver Los Serrano. Ujú. Y es verdad que es una serie que se podía ver desde el más chiquitito hasta el mayor de la casa y lo pasabas bien porque eran situaciones familiares muy llevadas al extremo y divertidas. Que yo creo que ha pasado bien el tiempo por Los Serrano porque hay determinadas cosas que dices, wow, de machismo, Pero estaba de tal forma escrito que estábamos siempre las mujeres diciendo estos borros de qué tal. Bueno, quiero decir, y también las mujeres, bueno, pues en un momento eran las que ponían el punto sobre la I y tal. Luego cuando estaban solos eran lo más cafres del mundo mundial, pero es que incluso ellos como actores lo exageraban para llegar a la comedia también. Claro. Que bueno, hay que entender que también era comedia. Ujú. Dramedia, como decían entonces. Entonces es curioso porque esos niños que vieron Los Serrano, que ahora tienen hijos, lo ven con ellos. Entonces, Ujú. a mí cuando se me acerca un enano con 8 años y me dice, ¿tú eres Lucía? Digo, pero si tus padres ni se conocían. Claro. O sea, Sí. es muy curioso porque de alguna manera es como una morriña, como dicen los gallegos, es un echar de menos esos momentos familiares, pero que quieren que sus hijos compartan porque de alguna forma es una época. Ujú. Y viéndolo y parándolo y hablando con tus hijos es una manera de explicarles una época Totalmente es un en retrato la de que eso. cosas no deben volver Ujú. y otras se deben mantener. Totalmente. Pues, Belén, muchísimas gracias Muchas por gracias a venir vosotros. hoy aquí a hablar de esto. Te invito más adelante en otro momento y seguiremos con la parte salto al cine. Salto al cine, Seguiremos sí. con eso. Venga, segunda parte, Perfecto. segunda temporada. Acabamos otra vez con promo, ¿vale? Gente, tenéis Los Muertimers. Se estrena el día 14 de 14 de agosto. Sí. En pleno veranete, que apetece ir al cine también, vas con todos los niños, los Ujú. no niños, Exacto. te echas unas risas, vas acompañado porque un poquito de mieditis da. Una comedia de terror. Yo creo que hay comedia terror, ¿no? Porque hay comedia.
Es que O sea, fíjate tú, yo tampoco había hecho... O sea, comedia-terror es más comedia que terror. No, a lo mejor es al revés. ¿No? Sí, es más terror que comedia, tú Es dices. una película de aventuras. Es de aventuras, efectivamente. Donde me hay gusta. comedia y donde hay terror. Donde hay comedia y hay Venga, ya terror. está, Ya no está. vamos a Ay, Dios acabar. mío. Para ir a ver con la familia y con la gente joven, que mola poder ver terror con chavales jóvenes, introducirlos en ese mundo. Sí, pero además también teniendo actores como Alejandra Jiménez, Víctor Clavijo, Fele Martínez, que somos los mayores, porque luego están los jóvenes que están maravillosos. La comedia es que es muy bonito el mezclar comedia con terror. Hombre, sí, claro, transcurre todo en cementerios, Exacto. etcétera, con lo cual un poquito de medito da. Pero con sus Pero luego situaciones. siempre te ríes. Yo voy a sacar aquí una frase que me ha hecho, es la frase donde me reí en voz alta de la peli, que es en plan, tengo que ir a buscar, como era tranquilizador, orfidal, no sé qué, y dice, ¿qué es eso? Dice uno de los niños, dice, ¿tu madre no toma de esto? Dice, no, la mía bebe vino. Esa frase me encantó. Es que eso es para hacer un podcast entero. Esa frase... ¿Eso? Es para hacer un podcast de la mía de vino. Sí. Exacto, no, la mía bebe vino. Blanco, dice. No, tinto. Dice. Me encantó esa frase, es buenísima. En fin, que os dejamos, este es el avance. Os dejo ahí de ver la peli y espero que os guste mucho y gracias de nuevo. Gracias por a venir. vosotros. Gracias, gente, por vernos. Hasta luego.